Bueno, bienvenidos a nuestra clase número 1. Soy Mercedes Romero, parte de este equipo de cátedra, y tengo hoy la idea de presentarles el primer contenido de nuestro programa de la unidad número 1. La unidad número 1 se llama La didáctica como teoría acerca de las prácticas de enseñanza, y este primer contenido tiene que ver con identificar a las prácticas de enseñanza como objeto de estudio actual de la didáctica y hacer un recorrido un poco histórico sobre los orígenes, la normatividad, hasta la actualidad, que tiene que ver con un enfoque más bien hermenéutico. Bueno, como les decía, y nosotras queríamos presentar esto de manera acotada y en una sola clase, porque entendemos que ustedes tal vez conozcan un poco de la didáctica en tanto disciplina, un poco de su historia. Entonces queremos tratar de enfocarnos en el momento actual de la didáctica como teoría sobre las prácticas de enseñanza, desde un enfoque reflexivo, analítico, que permita justamente analizar nuestras propias prácticas. Pero para eso es necesario entonces recordar que la didáctica se constituyó como tal bajo un paradigma normativo prescriptivo. Este es el origen de la didáctica en tanto disciplina. La didáctica empezó a constituirse como campo autónomo del saber, decimos, al revés que la mayoría de las ciencias. Las ciencias construyen su saber teórico como resultado de la investigación que realizan sobre un determinado campo, pero sin embargo la didáctica, en el campo de las ciencias sociales, hizo en su comienzo exactamente lo contrario. Nosotros construimos teorías sobre una práctica que regulamos sin haberla investigado. Esto es característico y fundacional de la didáctica, ¿no? Allí con Comenius y la didáctica magna, ustedes recordarán en ese texto original una serie de normas y procedimientos para el educador. Y justamente no hubo una investigación que anclara ese tipo de saber práctico. La aparición de la didáctica en el campo de los discursos de la ciencia nos muestra a esta disciplina normando una práctica que no investigó. Magda Becker Suárez, en el año 85, resume muy bien esta idea cuando menciona que la didáctica se definió desde un comienzo como un conjunto de principios y de normas de orientación de una práctica, cuando en verdad las otras áreas de conocimiento, uno puede pensar en la psicología o en la sociología, en la biología misma, las ciencias exactas y naturales, terminan, digamos, por ahí es el punto final, digamos, la prescripción, las normas, las orientaciones, las recomendaciones, el cómo hacer, porque provienen, digamos, como de otro recorrido en el conocimiento científico. Así que decimos entonces que no se constituyó por una conquista progresiva de su autonomía a través de una investigación y una reflexión que favoreciera la identificación y la delimitación de su especificidad. Al contrario, se constituye como una disciplina prescriptiva, normativa, que se fundamenta en modelos teóricos preestablecidos, con base en el dogma, en el deber ser, pero no en el resultado de una investigación. Esto tiene una consecuencia que no es menor, porque ha llevado a que durante muchísimo tiempo la didáctica haya construido un saber desde un paradigma normativo divorciado de la investigación de las prácticas de enseñanza en el aula. Así que una constitución del saber didáctico que, más que dar respuesta a los problemas de la práctica, intentó regularla y normarla.
Este paradigma prescriptivo, adquirió formatos variados. Ustedes conocen seguramente algunos de esas formas, modelos, escuelas, corrientes. Modelos desde los cuales intentamos describir históricamente a las prácticas de enseñanza, que usualmente denominamos como la escuela tradicional, la escuela, el normalismo, el escolanovismo, y luego el tecnicismo, ¿no? En distintos momentos de la historia. Pero todos estos modelos, escuelas, corrientes responden a este mismo paradigma, a un paradigma prescriptivo. Con el paso de los tiempos, por supuesto, esto fue sufriendo distintas rupturas, eso hizo que se cambiara de un modelo a otro, que se fueron en algunos casos solapando, pero sí pudimos identificar que hacia finales de la década del 70 y en los 80, con algunos sesgos de todo lo que tuvo que ver con el momento anterior, la disciplina entra en crisis, lo que llamamos una crisis de identidad de la didáctica. En ese momento la didáctica, en la década de los 80, desaparece nominalmente, es decir, si uno busca manuales, textos, libros de ese momento, no va a encontrar producciones didácticas con el nombre de didáctica. Uno puede encontrar textos relacionados con el planeamiento, la evaluación, la conducción del aprendizaje, pero no se habló se silenció, digamos, ¿no? La disciplina. Entonces, una de las autoras que leemos en esta materia, que es María Cristina Davini, habla dice que en ese periodo, en la década de los 80, hay un impas metodológico, ¿no? Por las fugas mismas que se produjeron al interior de la disciplina. Entonces, los propios didactas, por ejemplo, para ese momento hubo varios motivos por los cuales la disciplina, decimos, pierde su identidad. Pero una de las cuestiones basales de esta crisis tienen que ver con el cuestionamiento de los didactas a la idea del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el cual la didáctica basó su producción de saber. Es decir, esa serie de normas que la didáctica daba tenían que ver con una noción transversal al interior de la disciplina, que era producir normas entendiendo que el aprendizaje, se llegaba al aprendizaje si había enseñanza, y para que haya enseñanza había que aplicar esas normas. Entonces esto se rompe, ¿no? Y vamos a insistir, van a ver a lo largo de la cursada, cuando ustedes hablan del proceso de enseñanza aprendizaje, y le decimos no, separen ese binomio, separen esa categoría conceptual. Hablamos de proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje, no es una relación unidireccional, no es un binomio, son dos procesos distintos. Entendemos que puede haber enseñanza sin que haya aprendizaje, puede haber aprendizaje sin que haya habido anteriormente una enseñanza. Entonces, por ejemplo, esto es un golpe, digamos, ¿no? al interior de la disciplina. Bueno, y entre ellos algunas alternativas que van surgiendo en relación a esto. Este es el ejemplo de una de los cuestionamientos que se hace la disciplina. Otro de los cuestionamientos es que la didáctica deja de dar respuesta a los problemas de la práctica. Es decir, por ejemplo, frente a esta idea que puede uno identificar que aparece en el discurso educativo del fracaso escolar, algo que anteriormente existía pero nadie lo cuestionaba. Por ejemplo, en la década de los 70 se empieza a ver esto, existe el fracaso escolar, existen personas que no tienen éxito en la escolaridad. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el docente frente a eso? Entonces, ¿qué puede aportar la didáctica a ese problema?
Si la didáctica da normas que garantizan la eficiencia de la enseñanza, entonces ¿por qué hay lugar? ¿Por qué da lugar al fracaso escolar? ¿No? Esta es otra de las cuestiones, ¿no? El escenario en el que se da este debate por la identidad de la didáctica es más amplio. Una de las cuestiones no menores tienen que ver con el impacto del reproductivismo, de la teoría social crítica en el campo de la sociología, el discurso de la ecología del aula en educación, las investigaciones sobre el currículum que empiezan a aparecer fuertemente. Es un escenario que evidencia la caída, decimos, de la hegemonía positivista, y los didactas que se dedicaban a las normas se quedaron sin objeto y sin discurso, es decir, sin nada que decir sobre lo que venían diciendo. La crisis de identidad es tan seria que en la década de los 80 la didáctica pierde el objeto de estudio y su discurso acerca de la enseñanza. Entonces pasamos de un paradigma de construcción del saber didáctico que regulaba y normaba las prácticas a un estado en el cual ya ni siquiera se podía dar cuenta de lo que estaba pasando con las prácticas que llevaban a cabo los docentes. Así que en los 80 la didáctica se queda muda, básicamente. Empieza a nacer en algunos grupos al interior mismo de la disciplina, porque de toda crisis hay que salir. La teorización didáctica empieza a aparecer hacia fines de los 80, asentada en un paradigma interpretativo crítico. Este es el segundo momento, digamos, en cuanto al saber didáctico, ¿no? Esto supone que la didáctica no solo amplió su discurso, empieza a focalizar su mirada en otras cuestiones y la construcción de su saber teórico, sino que también empezó a plantearse definitivamente nuevos problemas. Entonces, encontrando nuevos problemas, construye nuevas teorías que se asientan fuertemente en la interpretación. Entonces, ¿por qué? Porque si decimos que surge al revés del resto de las disciplinas y que las disciplinas dan orientaciones, dan normas, dan reglas a partir de la investigación, lo que hay que hacer es ver qué pasa en las aulas. Entonces, ese empieza a ser el fuerte del discurso didáctico, la vida en las aulas, de interpretar qué pasa en el aula. Pasamos entonces de una disciplina que se dedicó prescriptivamente a dar respuestas sobre el cómo enseñar, cómo hacer para garantizar el aprendizaje, a una disciplina que después de la crisis de identidad empezó a intentar respuestas a las preguntas del tipo ¿qué? ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué sucede? ¿Qué cosas se ponen en juego? ¿Quiénes son los que están en el aula? Que el nuevo paradigma reconstruyó la posibilidad de hacer didáctica, alimentó fuertemente la teorización que se diluía para ese momento y permitió construir un nuevo saber didáctico, pero un saber que a su vez se divorció, se separó, se distanció del mundo de la práctica, es decir, abandonó la norma, la didáctica, en el modelo prescriptivo interpretativo, interpretó lo que sucedía en las aulas. Se transformó en una especie de megateoría, ¿no? Pero que dejó de suministrarle de alguna manera insumos a aquellos que eran destinatarios del discurso del saber didáctico, ¿no? Es decir, de los docentes. Los docentes empezaron a encontrar con una producción teórica que tenía que ver con explicar aquello que ellos hacían, que ellos conocían, en algunos casos mejor que los propios didactas, pero que no seguía sin darle respuesta a los problemas que se enfrentaban en la práctica. Así que esto verdaderamente también planteaba un problema. Por eso creo que fue un periodo de mucha producción teórica para el campo de la didáctica, pero que en tanto investigación dejó de lado algo que para la didáctica es fundamental, que es poder comunicarle un saber a aquellos que son nuestros destinatarios, es decir, los docentes, ¿no?
Bueno, esto no perduró, no perdura por tanto tiempo como sucedió con el paradigma prescriptivo. Podemos identificar que en la segunda década de los años 2000, digamos, de los años 2000 para acá, nos encuentra en una nueva situación, ¿no? Hay muchos esbozos ya de un saber didáctico que, sin ponerse prescriptivo ni universalista, ha vuelto sobre las orientaciones prácticas para la enseñanza. Cristina Davini, que es una de las pioneras respecto de esto, Gloria Edelstein en Córdoba, Alicia Camilioni y Edith Litwin en Buenos Aires, son didactas que han podido recuperar este valor de la didáctica, que tiene que ver con las orientaciones prácticas para la enseñanza. Entonces, lo que se está dando en el campo de la didáctica actualmente es que, sin abandonar la lógica interpretativa, estamos construyendo un nuevo paradigma que podemos denominar un paradigma propositivo. Esta idea de paradigma propositivo es de Jorge Steinman, nuestro titular de cátedra en la UNSAM, que es uno de los cuales también ha enfocado toda su investigación teórica en poner en diálogo a la teoría con la práctica, ¿no? Y que consideramos es el verdadero valor y sentido de la teoría didáctica, el poder dar cuenta de lo que sucede en las prácticas de enseñanza. Por eso nosotros proponemos una didáctica en la actualidad de corte propositivo, pero con base en la reflexión. Es una didáctica reflexiva, decimos entonces. ¿Por qué reflexiva y no analítica? Porque en la reflexión se ponen en diálogo la teoría con la práctica. La reflexividad está basada en lo que vemos que sucede en las prácticas de enseñanza. Por eso nuestro objeto de estudio sobre aquello que teorizamos son las prácticas de enseñanza. Entonces, ¿qué hace la didáctica? Reflexiona sobre las prácticas de enseñanza. Y este reflexionar tiene que ver, y con esto vamos a trabajar a lo largo de todo este cuatrimestre, esa perspectiva reflexiva, no me salía la palabra, esta perspectiva reflexiva de la didáctica se basa, por supuesto, esa reflexión está dada por un saber teórico desde el cual se mira la práctica, ¿sí? Y sobre eso, ese es el proceso de reflexividad que pretendemos desarrollar a lo largo de este cuatrimestre, entendiendo que todos ustedes, la gran mayoría, se están formando en la enseñanza, son profesionales algunos de ustedes ya en el campo de la enseñanza, entonces este es nuestro aporte, ¿sí? Las prácticas de enseñanza entonces son objeto de estudio de la didáctica y luego las próximas clases vamos a poder precisar a qué nos referimos cuando nos referimos a prácticas de la enseñanza, porque hablamos de prácticas y no de la enseñanza. Y para cerrar un poco, bueno, los invito antes que nada a ver un video que va a aparecer aquí debajo sobre la investigación didáctica, un video que tiene unos años ya, pero que es valioso en cuanto a que trae las voces de varios especialistas. Y por otro lado, ustedes tienen el texto de Edith Litwin, que es una referente del campo de la didáctica, su equipo de investigación era de la UBA. Edith Litwin falleció hace algunos años ya, y algo que tiene de significativo ese texto hacia el final, y que con esto cierro el video invitándolos a leer ese texto y a que ustedes puedan participar presentándose, bueno, tienen algún material como para estar buscando, leyendo, entreteniéndose en estos días, que es nuestro programa, bueno, participar en el espacio de presentación.
ver este video, el otro que dejamos, y leer el texto de Edith Lidwin, y si quieren ya adentrarse también en el texto que les va a figurar para la clase que viene, pero que es de el libro que nosotras les mencionábamos en el video de presentación, el libro de Jorge Steinman del 2018. Bueno, allí un poco van a volver a encontrarse con estas cuestiones que trataba yo en este video. Así que bueno, para cerrarles entonces les leo una cita de este texto de Lidwin que dice: las ciencias construyen su saber a partir de las investigaciones producto de ellas. Entendemos que mirar nuestras prácticas es promover espacios de reflexión sistemáticos que se enmarcan en trabajos investigativos. Construir y compartir espacios de reflexión posibilitan a los estudiantes y docentes enmarcar a la clase en un aura reflexiva, aventurarse en las hipótesis, prestar atención a las interpretaciones diferentes y cuestionar todas las acciones compartidas desde la perspectiva del conocer. Así que les deseo entonces una vez más una buena cursada y que podamos retomar aquello que conocemos sobre lo que hacemos. Un beso.